lift this up a little bit? Jose wanted me to lift it up. Oh gosh, I don't know how to do that. To squeeze it more? I want to break it. Oh, okay. Mm-hmm. Yeah, it was tight. Well, good morning and happy Sabbath to all. Buenos días y feliz sábado a todos. I want to welcome you all, Quiero darle a todos una bienvenida and also those that are watching online. I want to also welcome you all. y a too. aquellos también que están visitándonos en el internet, les quiero dar una bienvenida. Like I always mention here at Advent Messenger Como Church, siempre mencionamos aquí en la iglesia de los mensajeros del advenimiento, our dedication and our mission is to present and teach the present truth. nuestra dedicación aquí y siempre va a ser para presentar la verdad presente. In relation to the three angels' messages found in Revelation 14. En relación a los mensajes de los tres ángeles que se encuentran en el Apocalipsis capítulo 14. I want to give a warm welcome to Brother Luna and his wife. Les quiero dar una bienvenida a nuestro hermano y nuestra hermana, Luna y Milka. Very happy and grateful to see you guys. Estamos muy alegres y contentos de verlo aquí con Praise the nosotros. Lord. Gloria a Dios. Welcome to all, and you've made it in good time to receive the Word of God. Gloria a Dios. Llegaron a tiempo para recibir la plena palabra de nuestro Dios. I want to remind us all, especially those watching online, Quiero recordarnos a todos, especialmente a aquellos que están visitándonos por el internet, that what we do here, que lo que hacemos aquí, like coming to church, gathering here, a small faithful group, como llegando aquí a la iglesia, como reuniéndonos como un grupo pequeño, un remanente, and what we're about to do now, open up the Word of God and listen to God speak to us. y como lo que vamos a hacer ahora en abrir la Biblia, las Santas Escrituras, y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. What we're about to do now is actually engaging in warfare, a spiritual warfare. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, pongan atención, es meternos ahora en una batalla, una guerra espiritual. Because believe it or not, when we come together to worship God and to hear God speak out of His Word, Porque créanlo o no, cuando llegamos aquí para escuchar a Dios hablar a través de su palabra en esta aquí alabanza, we are battling and warring against our own flesh, our own Amen. nature, the devil and the world. estamos aquí iniciando una guerra contra el diablo, contra el mundo y contra la naturaleza pecaminosa de nosotros. It's not like many people think, oh, just coming to church, we're just coming to church No and es- we're just gonna praise God. No es como muchos piensan que solamente llegamos aquí para ir a la iglesia o adorar y instalen alabanzas y solamente una cosa rutina. Our act, our demonstration of our will coming to worship God and hear God speak La demostración de nuestra voluntad en querer adorar a Dios, en llegar aquí, en escucharlo a Él hablar, is a demonstration that we desire to battle, to fight against the devil and the flesh in the world. es una demostración que queremos tener una guerra contra el diablo y el mundo y contra la naturaleza pecaminosa en It doesn't nosotros. matter if the church is big, small, whatever it Amen. is. No importa que la iglesia sea ni grande ni pequeña, no importa que sea. That's not what we come for. Para eso no es lo para que llegamos aquí. We come because we want to worship God, we want to hear from God, and we want to declare a battle against sin and the devil. Llegamos aquí porque amamos a Dios, queremos adorar a Dios y queremos declarar una guerra contra el diablo y el mundo. That's why it saddens me, brother. It saddens me Por eso es que me da tristeza, hermano, when people don't desire to come and want to worship God. Lord of mercy. Me da tristeza cuando veo que la gente ya no quieren llegar a la iglesia
a adorar a Dios físicamente. You know what they're declaring when we do that? Do you know what we declare? ¿Saben lo que estamos declarando cuando hacemos eso en la falta de llegar a la iglesia a reunirnos? We're declaring we don't want to battle against sin or the devil. Estamos declarando que ya no queremos tener una batalla contra el diablo o contra el pecado. The act of worship is engaging in a warfare. El acto, el hecho We de la must realize adoración es uno enseñándole al diablo y al mundo que estamos iniciando una guerra contra Amen. la malicia. So I want you guys to be well aware Amen, of what we're amen. doing. Pues quiero que estén muy atentos, que reconozcan qué es lo que estamos haciendo estando aquí presente. This morning, I want to take a look at something very important from the Word of God, as usual, as always, what we do here in Advent Messenger Church. Esta mañana quiero que lo enfoquemos y miremos algo muy importante en la palabra de Dios, como hacemos siempre aquí. A very important lesson for this day and time that we are living in. Una lección muy importante para este día en cual vivimos. And believe it or not, we're going to find it out of a simple chapter in the Gospel of Mark chapter 6 this morning. Y míralo muy bien, lo vamos a encontrar en el libro de Marcos capítulo 6. In Mark chapter 6, En Marcos capítulo 6, starting with verse 41 and onward, empezando con 41 adelante. It wasn't John. no, Mark Okay. chapter 6. Marcos capítulo 6, empezando con versículo 41 y adelante, We find the record of Jesus' great miracle and the manifestation of God's power miramos aquí la manifestación del poder de Dios in the feeding of the 5,000. en dándole de comer a los 5,000 hombres. The disciples and the people that day witnessed the great works of Christ. Los discípulos y la gente ahí aquel día eran testigos de las grandes maravillas de Jesucristo. And when they witnessed that great miracle, it seemed that day like heaven came down on earth that Amen. day and visited Y them. cuando testificaron de ese milagro ahí, lo que hizo Jesús era como viendo el cielo o una parte del cielo bajar aquí a la tierra. When they witnessed the fish being multiplied by Jesus and feeding the 5,000. Cuando vieron los pescados siendo multiplicados y repartidos ahí a los 5,000 por Jesucristo y los discípulos. But what I want us to take a look at and focus on this morning Pero lo que quiero enfocarme esta mañana is what takes place after that miracle. es lo que sucede después de ese milagro. In verse 45 and onward. En versículo 45 adelante. And let us read verse 45. Y vamos ahora a leer el versículo 45 en Marcos capítulo 6. And straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Something very interesting began to take place at this moment. Algo muy interesante empezó a comenzar aquí en este momento. Because Jesus saw that the disciples and the people began to get real excited when Porque, he did that miracle and he fed the 5,000. porque Jesús vio que la gente, también los discípulos, se pusieron muy emocionados cuando vieron este milagro de multiplicar ese poquito de comida para tantos. And before the people and the disciples got out of hand, Y antes de los discípulos y la multitud ponerse en desorden and allow their emotions and their excitement to take over them, y permitir que el éxito o la emocionalidad de ellos que los controlara, he made the disciples leave. él hizo que los discípulos se fueran. Now, here's what's interesting is that Jesus didn't ask them, oh, hey, guys, do you feel like leaving? Do you feel like going to the other side of Bethsaida? Do you Esto feel aquí like going over there? es lo interesante, que Jesús
No, aquí no les preguntó, no les dijo, ¿qué piensan, discípulos? ¿Piensan que quizás quieren ir al otro lado de Bethsaida? O He didn't make a request. no, él no le Or a preguntó, suggestion. él no hizo un pedido y tampoco una sugestión. Mark tells us something very interesting. He constrained, he compelled, he commanded, he forced them to leave. Amén. Aquí vemos en Marco en cómo él da este cuento aquí, en cómo Jesús no les preguntó, sino les dio un mandado, él les dio una orden. Él le Amen. dijo inmediatamente con su autoridad que iban a hacer. Brothers and sisters, at this particular moment, Jesus spoke with an authority to Amen. the disciples that he never demonstrated towards them. En ever. este momento, hermanos, Jesús le habló a los discípulos con una autoridad en cual él nunca había expresado antes de ese momento. Because Jesus understood the danger that the people and the disciples were heading to. Porque Jesús entendió el peligro en cual se encontraban ya pronto los discípulos y la gente que estaban ahí. Jesus understood that the hearts of the disciples and the people at that moment were unconverted. Jesús entendió que los corazones de los discípulos, los corazones de la multitud, no estaban convertidos todavía. And we're going to look at that. Mark mentions that. Y vamos a mirar a eso. Aquí Marcos, el discípulo, lo menciona. The danger that the disciples and the people were heading to is that with this unconverted ambition and plan and desire, El peligro aquí vemos es que el plan que tenían la multitud con esos corazones inconvertidos, they wanted to do a radical movement. If you could even say a political radical Amen. movement with Jesus. ellos lo que querían hacer era como un movimiento radical, algo político en ese momento con Jesús. They saw the great manifestation and the power of God feeding and healing the people, and they said, wait a minute, we got to take this guy and make him the king and force him to overthrow Rome. Amén. La multitud con el milagro que Jesús acabó de hacer y también con la autoridad que él expresó en ese momento, ellos pensaron, esperen, vamos a aprovecharnos en este momento y agarrar a este Jesús y a ponerlo en una posición de autoridad política, secular en ese momento. They wanted to force Jesus to overthrow the oppression of Rome over the Jews. Querían que Jesús controlaba, que conquistaba la opresión romana que existía sobre los judíos en aquel entonces. The disciples and the people, in other words, wanted to establish a kingdom without the atoning blood and sacrifice of Christ on the cross. Lo que querían, hermanos, en la multitud y los discípulos era poner a Jesús como rey sobre la tierra antes de Jesús ser ungido con la experiencia en el Calvario de la cruz. They wanted to bypass that. Ellos querían sobrepasar todo ese proceso. They wanted to bypass the cross, Querían- the plan of salvation. They wanted to bypass that, and they said, forget that. What we need is a king. Querían pasar la cruz, querían pasar todos los sacrificios, querían pasar todo lo necesario en cual era la orden de Dios y dijeron no, lo que necesitamos es estabilizar un rey ahora mismo. They wanted to establish a Messiah that was out of harmony with the will of God, the most important part of the plan of salvation. Querían estabilizar un Mesías en un momento cuando ya todavía no se había completado la orden de Dios. They wanted to bypass the plan of the sanctuary. Querían pasar todo el plan del santuario y de la orden de la salvación. The administration of the atoning blood of Christ. La administración de la For us sangre de la all, for expiación que se necesitaba en el Calvario, en la cruz. Listen, the atoning blood is important not just because it represents the mercy and love of God and the forgiveness of sins. La sangre de Dios es muy importante, no solamente porque
redime el pecador y es lo que necesita ser derramado en el santuario. But the atoning blood of Jesus Christ, the sacrifice, is important because it represents the annihilation or eradication of Amen. sin. Pero la crucificación, el derramar de sangre de Jesucristo es algo tan más importante porque últimamente lo que representa es el perdón y la eliminación del pecado. So the devil was working upon the minds of the disciples and the people El diablo estaba ahí ya obrando en la mente de la gente, de la multitud y los to discípulos, move and to force Jesus to move away from the most important will of God. para mover la multitud, para que movieran a Jesús de ese punto, el clímax de la salvación. So that the end result would be the destruction of you and I, of humanity. Para que el resultado final era la destrucción de tú y yo y de la humanidad. But let us look at verse 46. Vamos a entrar ahora al versículo 46. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. So Jesus, when he sent the disciples away, when he commanded them to leave, Jesús, cuando mandó ya a los discípulos que se fueran, cuando les dio el mandamiento a salir y apartarse, he felt a great need to pray. él sintió Because la of what took place. gran necesidad en orar porque lo que acabó de ocurrir. He felt the great need, and he understood that now, at that particular moment, was time for a new level of education for the disciples. Él vio la necesidad de orar y él vio que en ese tiempo ahora había la necesidad de educar a los discípulos a llegar a un nivel más profundo. So he goes into a mountain and he begins to pray for the disciples and to pray for himself. Pues él se fue a un monte a orar para los discípulos y claramente orar por él mismo. Look at verse 47. Miremos because ahora versículo 47. a serious problem begins to take place in verse 47. Un problema muy serio empieza aquí a ocurrir en el 47. And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Look at verse 48. And he saw them toiling and rowing, for the wind was contrary unto them, and about the fourth watch of the night. 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Listen, a Miren. storm, a windstorm begins to take place while the disciples are in the middle of the sea. Fíjense, empezó una gran tormenta encima de los discípulos ahí en el mar, en el medio del mar, a donde ellos se encontraban adentro de la barca. And the disciples were only in the middle of the sea because Jesus commanded them and made them go out there. Y fíjense, los discípulos estaban allá en el medio del mar porque era Jesús quien los mandó allá. And while they were doing what Jesus commanded them to do, a fierce storm wind just breaks out in the Amén, ocean. amén. Y en lo que ellos estaban obedeciendo el mandamiento de Jesús en irse al mar y estar ahí en el medio, una gran tormenta vino y estaba sobre ellos, una cosa muy fuerte. You know, it's moments like this when people begin to question the holy character of God and the holy character of Christ. Son momentos así cuando la mayoría de la gente empiezan a como dudar o hacer demasiadas preguntas sobre el carácter o las intenciones de Dios. People that don't understand the purpose or the plan of God La gente que no entiende el propósito o los planes de Dios would say, well, why would God or why would Christ allow this
storm to take place when he was the one who sent them there in the first place? Van a hacer la pregunta que la gente siempre pregunta, es que ¿cómo es que Dios va a permitir que caiga una tormenta, que caiga tanta prueba y tribulación sobre las vidas de los discípulos, cuando fue Dios mismo quien nos mandó a esa situación? Why would he allow this fierce storm to take place when they're only doing what he commanded them to ¿Por do? qué es que Dios va a permitir Every day we got to fight against our carnal nature every day. Todos los días tenemos que luchar contra nuestra naturaleza carnal, todos los días. Because our nature is fallen and it's not subject to the will of God. Porque nuestra naturaleza es caída y no está sujeta a la voluntad de Dios. So brothers and sisters, that is a demonstration of the struggle in the Christian life. Eso ahí es una demostración de la lucha de lo que tiene que experimentar el cristiano. Notice verse 48 because it says they were toiling and rowing for the wind was contrary unto them. Fíjense aquí lo que termina en el 48. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos. Oh, no. They were toiling and Estaban. rowing. That's the first part of 48, brother. Yes. Y viniéndole remar con la gran fatiga porque el viento la era contrario. Sorry. So in order for the disciples to accomplish what Christ was commanding them, Y para que los discípulos pudieran cumplir a lo que Dios, lo que Jesús le había mandado, they had to experience and go against the powerful oppression and the force of nature against them. tenían que experimentar y vencer esa fuerza poderosa que era opuesta a ellos en ese momento de los vientos del mar. So brothers and sisters, listen, the question shouldn't be why would Jesus allow them to go through that? Hermanos, la pregunta no debe de ser ¿por qué es que Jesús permitió que esas cosas, que ellos experimentaran esas pruebas? Because the hard situations and circumstances don't come until you're actually in the perfect will of God. Amén. Porque hermanos, las circunstancias y las situaciones fuertes
Las pruebas cuales experimentamos que son muy difíciles, en verdad empiezan cuando uno está viviendo en la plena profundidad de la voluntad de Dios. When we decide to do what is right and follow Christ, that's when we experience tough circumstances Amén. and Cuando problems. nosotros decidimos encaminar con Dios en toda la verdad y vivir en obediencia, ahí es cuando entra la prueba verdadera. The fierce battle is when you decide that you're going to come to church, you're going to listen to the word of God, you're going to worship God in spirit and truth. That's when the struggle begins. Esa batalla fuerte va a comenzar cuando uno se dedica, uno toma la decisión en ser constante, en llegar a la iglesia, a andar con Dios. Ahí en verdad es cuando uno va a ver el ataque o las luchas. So you could just imagine the temptation of the disciples at that moment. Ahora se pueden What do you think imaginar it was? las tentaciones, There you el go. pensamiento de los discípulos en ese momento, estando en esa prueba. The temptation, I could just imagine, was to turn that boat La tentación, around. me puedo imaginar, era para coger esa barca y virarla. Why fight? They were probably reasoning, why fight with this wind? Let's just turn it around, go with the wind, it'll be a lot easier, Y and we'll quizás- get out of the situation. Quizás yo estaba pensando, ¿por qué pelear? Hay tanto viento, hay una tormenta grande, esto aquí no tiene sentido, es mejor regresar a donde el viento no está fuerte, a donde quizás el viento nos va a ayudar en llegar al otro lado. But then that would be disobedience to what Christ commanded. Pero eso ahora, si tomaran esa decisión, eso ahí iba a ser un desobedecer It al would've- mandamiento de It Dios. would have been disobedience just because they wanted to make their situation a lot easier and to get out. Iban a ser desobedientes solamente porque querían hacer su situación un poquito más pasable o más cómodo. That have turned around and have left their trust in God, in Christ, because of the circumstances of life and the problems they go through. Hermanos, hay muchos que han cogido sus vidas, su cristiandad y su camino a Cristo y lo hicieron. Querían hacer su situación más cómoda, más aceptable, menos lucha, menos tribulaciones. And so to make things easier, Y para hacer las cosas más fácil para ellos, they turned back to their old way of living. regresaron a su forma.
y velando los discípulos ahí en vivo, interceding and watching them in the darkest hours, brother. intercediendo y velándolo en las horas más oscuras. Jesus intercedes for his people. Jesús interceda por su pueblo. Right now, for you and Ahora I, mismo, para ti y para mí, in the heavenly sanctuary, en el santuario celestial, in the darkest hours of this final days that we're en living. las horas más tenebrosas, más oscuras en cual nos encontramos. So even though we may not see Christ, Pues hermanos, aunque no podemos velar o mirar a Jesucristo, even though we may not be able to see the actual sanctuary, aunque uno no pueda con los ojos ver el santuario celestial, even though it seems like God isn't there, we can't see Him. aunque se vea que Dios no esté ahí en nuestras obras fuertes. Jesus is praying for you and me. Amén. Jesús está orando para ti y para mí. He's praying for us like He prayed for Peter and the disciples, Mm. that our faith doesn't fail us in this critical hour of the judgment. Él está orando por nosotros igualmente como Él oró para Pedro y para los discípulos, que su fe no fallara en los tiempos más oscuros de su cristiandad. Some of our faith, some of us here, some of our faith is about to fail in this hour of judgment. Aquí, hermanos, o ya pronto nuestra fe puede caer o va a caer. These prayers for one another, because it's a serious moment we're living in. Por eso es que pedimos, damos las peticiones de las oraciones para uno al otro aquí, porque esos momentos de tinieblas, si no han llegado ahora, ya pronto van a llegar. The world is just turning, and when it turns, it's turning colder and El colder. mundo lo que da sus vueltas, no solamente está dando vueltas, sino se está poniendo más frío, el amor ya se ha muerto. The nights are getting colder. Las noches más oscuras, más frías. But what I want us to pay attention to Pero lo que quiero que en lo que los enfoquemos this morning, that is so esta important, mañana, cual es tan importante, is the ending of verse 48. es el fin aquí del versículo 48, hermanos, en Marcos 6. Notice what it says. Fíjense en lo que dice. He cometh unto them walking upon the sea, and would have passed by. 48 al fin, hermanos. Y vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Listen. Hermanos, escuchen. This particular record here in the Gospel of Mark Este cuento, esta grabación particular que se encuentra aquí en el libro de Marcos, it's not for us to just read it and be amazed and say, oh wow, Jesus walked on water, and that's it. no es solamente para que uno lo mire y se emocione y diga, ay Dios, Jesucristo anduvo encima del agua. Because that's what we do. Porque eso es en verdad lo que miramos, eso es lo que hacemos. We get caught up and so amazed at this miraculous divine demonstration of Jesus. Como que los quedamos toqueados aquí en ese punto, aunque sea tan milagroso, pero es un punto donde los quedamos en lazo, That we miss the whole point of why we're going. que están enfocados y emocionados en ese punto, que los perdemos el punto, la gran perspectiva que Dios quiere que uno saque de aquí. So I want us to focus on Pues quiero que nosotros nos enfoquemos en eso.